nunca tuve ninguna actividad de club. Bueno, ambos, Takeda y yo, disfrutábamos más de las historias de miedo que de las actividades de club, y, algunas veces comprábamos libros de terror y disfrutábamos leyendo historias de espíritus, leyendas y lugares encantados. Algunas veces, las chicas venían con nosotros para pasar el tiempo después de la escuela, pero solían huir gritando del terror. Eran las últimas vacaciones de verano antes de acabar la preparatoria. Takeda y yo chateábamos como habitualmente, pero, no sé por qué, comenzamos a hablar sobre preparar una excursión o evento durante las vacaciones, ya que estábamos un poco deprimidos porque tendríamos un examen bastante duro a la vuelta a clase, así que, decidimos ir al túnel Inunaki durante la noche. El túnel Inunaki es un lugar famoso en Kyushu, ya que se dice que tiene mucha actividad paranormal. Y además, según los adultos, es un lugar muy peligroso donde no deberíamos parar. Actualmente está cerrado debido al caso de asesinato que se produjo dentro del túnel. Cada vez que vas a ese túnel, algo malo pasa o eso dicen. Para ser honesto, me sentí vigorizado, pero, al mismo tiempo, estaba asustado. De todas maneras no puedo hablar de estar asustado porque soy una persona joven a la que le gustan este tipo de cosas. Además, no puedo mostrarle esa cara a mi mejor amigo, Takeda. Ese día, planeamos la expedición. No teníamos licencia de conducir, ya que éramos estudiantes de preparatoria, así que, tomaríamos el tren y después, simplemente, caminaríamos. Durante las vacaciones de verano, a medida que se acercaba el día decidido, me empecé a sentir incómodo, sin importar lo que hiciera. Hablé varias veces con Takeda por teléfono, pero, desafortunadamente para mí, Takeda parecía estar bien y no estaba preocupado en absoluto. Deberíamos dejar pasar esta historia y suspender la expedición. Cuando dije eso, la estúpida risa de Takeda resonó en mis oídos. ¿Acaso eres un cobarde? Después de eso, no volví a llamar a Takeda en días. Estaba más asustado y ansioso que nunca, pero estaba determinado a hacerlo. Y el día llegó, el día en que iría al túnel con Takeda. La lluvia empezó el día anterior y no paró ni siquiera en la noche. Estuve sentado en mi cama, con la mirada perdida hasta el momento del encuentro. Eventualmente, cuando la hora llegó, quise decirle a Takeda que quería cancelarlo, marqué su número varias veces, pero no pude contactarle, así que me fui para el punto de encuentro. Porque esto se siente como un castigo. Comencé a caminar hacia la estación, llovía bastante y estaba oscuro. La lluvia comenzó a caer con más fuerza, sostenía un paraguas, pero me mojé completamente. Llegué a la estación más de 30 minutos antes de la hora pactada. Era una estación impopular, vacía. El personal de la estación hacía sus tareas, dándome la espalda. Aunque era verano, yo estaba temblando, ya que me mojé con la lluvia. Para ser honesto, creo que estaba asustado. De todas maneras, llegó la hora pactada. Takeda no vino. Esperé al siguiente tren. Takeda no vino. Ese bastardo, para ser honesto, estaba feliz. Pensé que podría volver a casa. Sin embargo, también estaba enfadado, ya que fue Takeda el que realmente insistió para ir. Hey, ¿qué haces ahí? En ese momento, escuché una voz a mi espalda. Era Takeda, y parecía enfadado. ¿Cuánto tiempo esperaste? Hablamos de reunirnos en la estación. ¿Que no era en la entrada del túnel? ¿Estuviste en el túnel todo el tiempo? Lo siento. Takeda estaba muy molesto, probablemente porque tuvo que esperar solo bajo la lluvia. Igualmente, se puso en marcha bastante rápido. Lo seguí a toda prisa. Takeda había ido antes, así que me guió. Caminábamos en terrorífico silencio. Su rostro se veía pálido. Eventualmente llegamos al lugar. De repente, la carretera se convirtió en un camino de grava desde cierto punto. Seguí a Takeda desesperadamente en la penumbra, pero, noté que había una valla de hierro delante de él. Rompimos la cerradura de la cerca de hierro con una piedra grande que encontramos en el camino de grava.
Takeda me pidió ayuda, ya que él no tenía fuerza física suficiente como para romper la cerradura a golpes. Tomó un tiempo, pero, de alguna manera, la cerradura se rompió. Desde aquí, seguimos el camino de grava que serpenteaba en dirección al túnel en medio de la vegetación emergente. La noche se volvió más oscura debido a la lluvia. Sacamos una linterna. Después de 30 minutos aproximadamente, el túnel apareció en medio de la oscuridad. El interior del túnel era de un negro intenso. Una oscuridad que nunca antes había visto. Sentí un escalofrío. Mi voz temblaba. Esto es... Takeda también contestó con una voz temblorosa. Cuando estaba esperándote aquí, ¿aún no estaba tan oscuro? Miramos dentro. Parecía que estaba conectado con el infierno. Durante el día, puedes ver algo de luz dentro de ese túnel, pero, era de noche, así que parecía que el túnel era interminable. ¿Qué pasó cuando me fui de aquí? Antes de que me diera cuenta, Takeda estaba sujeto a mi camisa. Oh, vamos, camina hacia adentro. Takeda me lo pidió con una voz rota. ¡Ey, no empujes! Una noche en la montaña, sin los cantos de los insectos debido a la lluvia. Solo mi linterna iluminaba el camino. De todas maneras, la luz se difuminaba en la oscuridad. Esto no estaba bien. No tengo miedo, no parecía ser honesto conmigo mismo. Decidí hablar con Takeda. Lo siento, no puedo, volvamos a casa. Pero Takeda continuó agarrando mi camisa. Va, no seas estúpido, has venido hasta aquí y ahora quieres abandonar. Takeda me empujó un poco y me hizo caminar hacia adelante. No puedo, no puedo. No estuve esperando aquí por todo ese rato solo para que no quieras entrar ahora. He dicho que me voy. ¡No! Takeda tiró de mi camisa al punto de casi romperla, intentando hacerme andar por el túnel. Estaba desesperado. Para allá. Vamos, está bien, vamos rápido. Takeda me empujaba más y más al interior del túnel. Me paré y empujé a Takeda, haciéndole casi caer al suelo. Confiaba en mí, tengo más fuerza física que Takeda. Pero Takeda parecía más fuerte de lo habitual, y no pude escapar. Está bien, no estoy asustado, vayamos juntos. En ese momento, me di cuenta de que algo andaba mal. Takeda, tú, estabas esperando aquí. Takeda no contestó. De camino aquí, creo que la verja de hierro estaba cerrada. Takeda permanecía en silencio. Sobre todo, llegué al lugar de reunión 30 minutos antes y además, quedamos en que el punto de reunión era la estación, te esperé durante mucho tiempo, ¿dónde estabas realmente? En ese momento, me di cuenta de que Takeda no era el único que me arrastraba hacia la parte trasera del túnel. Desde atrás, desde los lados, muchas manos invisibles tiraban de mí hacia la oscuridad. Takeda se estremeció y me dijo, que aunque gritara, nadie me escucharía. Moriré pronto. Peleé durante minutos, aunque parecieron horas. Conseguí soltarme de las manos, y corrí lo más rápido que pude. Mis pulmones no daban más de sí, sentía un pinchazo bastante fuerte, aunque lo único que me pasaba por la cabeza en ese momento era llegar a la salida, huir de las manos de Takeda. Takeda, mi mejor amigo, ¿cómo pudo traicionarme así? Finalmente pude percibir algo de claridad, estaba llegando al final del túnel, hice un esfuerzo para seguir corriendo. Al fin estaba fuera, miré hacia atrás, la oscuridad del túnel era profunda, parecía no tener final. Afortunadamente ya estaba a salvo, o eso creía. No quería recorrer el túnel otra vez para volver a la estación, no me sentía seguro, había algo terrorífico y siniestro en este lugar, pude sentir presencias, no una ni dos, sino cientos de almas en pena que tiraban de mí. Espíritus torturados que no encuentran la salida tal vez. No podía ser, no tenía sentido. Toda esta situación sobrepasaba los límites de la realidad. Comencé a caminar por un angosto y retorcido camino lleno de barro. Caminé durante bastante rato, y de repente en un árbol, vi una señal, oxidada y en bastante mal estado, me acerqué, quería saber qué decía, pero estaba demasiado lejos y la oscuridad no me permitía distinguir lo que estaba escrito ahí.
Apunté a la señal con mi linterna, entrecerré mis ojos para leer bien lo que decía. La Constitución y las leyes de Japón no son aceptadas aquí. ¿Qué? No podía entender por qué alguien pondría una señal como esta en medio del bosque. Igualmente, pensé que si había una señal ahí, podría ser que este terreno estuviese ocupado por alguien y pudieran ayudarme a comunicarme con la policía o con mis padres para volver sano y salvo a casa. Decidí continuar por el camino. De repente, a lo lejos, pude ver una luz débil. Pensé que había encontrado una casita de montaña y afortunadamente alguien vivía ahí. Empecé a sentir algo extraño. Cuanto más me acercaba al lugar el ambiente se volvía más pesado. Percibía un olor extraño, muy penetrante. Me encontraba en una pequeña aldea. Una pequeña calle principal y multitud de casas a los laterales. Eran antiguas, como las típicas casas de samurái que podías ver en los libros del colegio. Una aldea anclada en el pasado. Habían algunas casas derruidas por el paso del tiempo. Todo estaba mal cuidado y sucio. Empezaba a amanecer. Decidí sentarme en la entrada de una de las casas destruidas. La tensión y el terror habían dejado mi energía a cero. Mis párpados pesaban demasiado, no podía mantener mis ojos abiertos. Un fuerte sonido me sobresaltó. Sin saber cómo, me vi rodeado. Una veintena de personas me miraban fijamente, estaban situados en círculo, alrededor de mí. No parecían personas normales, sus caras eran diferentes, sus ojos, que eran más rasgados de lo habitual, se veían completamente negros. Las mujeres tenían el cabello muy largo, enredado y sucio. Casi todos los hombres estaban calvos. A todos les faltaban dientes, pelo. Un hombre me gritaba a poca distancia de mi cara. Le faltaba una oreja. Su expresión era agresiva, parecía que me iba a atacar de un momento a otro. No podía entender lo que me decía, ¿realmente hablaba en japonés? De repente un señor muy mayor dio un paso al frente. Caminaba aferrado a una especie de bastón, muy rústico, arrastraba uno de sus pies. Se paró a 1 metro de mí y comenzó a hablar. ¿Quién eres, muchacho? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Qué es lo que andas buscando? Pude entender todo correctamente. El hombre hablaba lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Soy un estudiante de preparatoria de la ciudad de Fukuoka. No pretendía molestarles, solo que, me perdí en la noche y no sabía cómo volver a casa. ¿Podrían dejarme hacer una llamada por teléfono? No. No tenemos uno de esos. No podía creer que no hubiera ni una cabina, ni un teléfono público en este lugar. Incluso en los lugares más remotos de Japón puedes encontrar un teléfono de emergencia. Deduje que lo que querían es que me fuese lo antes posible. Bueno, no se preocupen, creo que recuerdo por cuál camino vine, así que... El hombre se acercó más a mí. Siento decirte que no está permitido que salgas de este lugar. ¿Qué? Empecé a asustarme un poco, estaba rodeado y además esta gente se veía cada vez menos amigable. Intenté levantarme pero el hombre me lo impidió con su bastón. Después de eso, varias personas se abalanzaron sobre mí, pataleé y grité con todas mis fuerzas, pero no pude resistir por mucho tiempo, en apenas unos minutos estaba atado, no podía mover mis manos, no podía escapar corriendo. Los aldeanos me condujeron en procesión hacia la casa más grande del lugar. Me bajaron al sótano, estaba oscuro y olía mal. El mismo olor que percibí al llegar a la aldea. Olía fuerte. Metálico. Olía a sangre. Me empujaron dentro de una pequeña habitación. Había alguien allí. Hola. ¿Quién está ahí? Nadie contestó. Oh, hola. Me acerqué lentamente. No podía distinguir su rostro, tan solo la silueta, giraba su cabeza hacia el otro lado, no quería que le viera la cara. No creo que quieras verme ahora. Takeda. No lo podía creer, mi amigo Takeda, el mismo que me lanzó a las manos invisibles del túnel. Pero, ¿cómo podía ser? ¿Por qué Takeda estaba aquí? ¿Cómo llegó antes que yo?
La última vez que le vi, estábamos al otro lado del túnel, y no me lo crucé en ningún momento a lo largo del trayecto. Takeda comenzó a hablar. Pensé que al final no vendrías, quizás pensaste que como no me comuniqué me había asustado y te dejé tirado. ¿Cómo? Fuimos juntos hasta el túnel, me empujaste al interior donde decenas de manos invisibles me agarraron y arrastraron. Takeda se quedó en silencio, empezó a sollozar. Llevo 3 días atrapado aquí. Takeda giró su cara y pude ver cómo le faltaba la mitad. Su piel había desaparecido en la mitad izquierda de su cara, se veía el hueso en algunas partes. Su ojo izquierdo estaba cerrado, parte de su cuero cabelludo había sido arrancado. Salté hacia atrás de la impresión, me arrastré hacia la puerta como pude, tenía miedo, me sentía absolutamente aterrorizado. Siento que hayas tenido que ver esto, siento que vayas a vivir esto. Hace 3 días decidí ir al túnel para echar un vistazo, quizás preparar alguna trampa estúpida para asustarte un poco el día de la expedición, sin maldad, simplemente para reír un rato. Decidí ir de día para saltar la valla sin problemas, ya que no sabía cómo abrir el cerrojo, el camino fue sencillo e incluso placentero, pero, una vez entré en el túnel, todo empezó a ir mal. Me sentía agobiado, como si no debiera estar allí, corrí, buscando el otro lado del túnel, pero, algo me sujetaba con fuerza. Finalmente pude salir, pero lo que me esperaba era peor. Llegué a la aldea, me capturaron, desde ese día, cada noche, hacen rituales extraños en los que ofrecen parte de mi carne. Me están matando poco a poco, no saldré de aquí con vida. Moriré pronto. Recordé esas palabras, proferidas por mi amigo en el momento en que las manos me arrastraban, pero, ¿era él realmente? Le comenté a Takeda que en verdad sí noté que se había comportado de manera extraña en los últimos días, incluso en el camino hacia el túnel. Ese no era yo, verás, en el ritual. La puerta se abrió de golpe, interrumpiendo a Takeda, 2 hombres entraron, nos arrastraron hacia la calle principal de la aldea. Habían un par de estacas, de unos 2 metros de alto, nos colocaron delante de ellas, a la altura del suelo, nos forzaban a estar arrodillados, con las manos atadas detrás de la estaca. El anciano que habló conmigo encendió un fuego delante de las estacas, los aldeanos portaban velas. Se reunían en torno al fuego, en semicírculo. Cantaban algo que sonaba terrorífico. Takeda me miró con tristeza. Lo siento amigo, siento que vayas a pasar por esto. El hombre sin orejas se acercó a mí, sacó un cuchillo bastante rústico, pasó el filo por mi cara, un gran corte se abrió y noté como la sangre resbalaba por mi rostro. El hombre se relamió. Se acercó a mí y lamió la sangre. Después de eso comenzó a reír, se giró y dijo algo a los demás. Los aldeanos parecían divididos. Empezaron a discutir, no entendíamos nada, de repente, alguien se abalanzó sobre el hombre, el cual dejó caer el cuchillo justo a mis pies. Tenía que coger ese cuchillo, empecé a arrastrarme de rodillas alrededor de la estaca. Flexionando más mi cuerpo, conseguí coger el cuchillo. Takeda hizo lo mismo, se movió alrededor de la estaca, dejando sus manos a la altura de las mías. Como pude, corté sus cuerdas. En cuanto estuvo libre, él cortó las mías. Debido al alboroto, nadie se había dado cuenta de que estábamos escapando. Los aldeanos se pegaban, arañaban, mordían y golpeaban con cualquier objeto que tuvieran a mano. Las velas que portaban, se esparcían por el suelo. Comenzaban a prender fuego a las casas cercanas, los largos kimonos rancios que vestían también empezaron a arder. El ambiente se llenó de gritos, aullidos de dolor, algunos corrían, otros seguían peleando a muerte. Corrimos hacia el bosque, Takeda se veía en muy mal estado. Moriré pronto. Volví a escucharlo. ¿Había sido mi imaginación o fue realmente Takeda? Pasamos la señal que había justo a la entrada del pueblo, la noche empezaba a caer. Necesitábamos llegar al túnel y atravesarlo lo antes posible. Estaba convencido de que todos nos estarían buscando, aunque, realmente, nadie había notado la ausencia de Takeda en esos días. De repente vimos algo moviéndose, de una manera extraña, un hombre mayor corría, cojeando, daba la sensación de que una de sus piernas era más corta que la otra.
Lo distinguimos, era el hombre que hablaba japonés. Decidimos atraparlo y resolver nuestras dudas. Nos abalanzamos sobre él y le quitamos el bastón. Lo acorralamos a la entrada del túnel. La mirada del hombre era terrorífica, sus ojos, antaño de un negro profundo, tenían una fina telilla grisácea, ese hombre estaba ciego, o casi. Preguntamos al hombre qué era lo que estaba pasando, viéndose acorralado y sin salida, comenzó a hablar. Sois un sacrificio. Si no ofrecemos carne humana a los entes del túnel, vendrán a por nosotros. Pero, ese loco, lo único que quiere es devorar carne humana sin hacer ofrendas. No es la primera vez. Los entes se enfadan y nos atacan por su culpa. Es por eso que estamos cansados de lo que hace, por eso, hoy, la gente se ha rebelado. Él y su familia morirán hoy. Después de decir esto, el anciano comenzó a reír de una manera muy escandalosa. Los ojos se salían de sus órbitas. Se revolvió. Cogió el bastón con el que estábamos acorralándole. Morid. Corrimos al interior del túnel, la entrada al infierno, empecé a notar como alguien me agarraba. Takeda gritaba por auxilio, el anciano gritaba palabras que no conseguía entender. Empecé a escuchar lamentos. El túnel no tenía fin. Y, de repente, las vi, las manos, esta vez no eran invisibles. Estaban excitadas, agarrándome de la ropa, tirándome del pelo. Su sacrificio llegó al túnel como si de comida a domicilio se tratara. Luché, me solté. Noté que había una mano que no se soltaba, sin mirar, la corté con el cuchillo. Corrí. Ya no podía escuchar nada, estaba convencido de que Takeda había escapado por delante de mí. No podía escucharlo más. Oye tú, despierta. Abrí mis ojos lentamente, podía ver la luz del sol, un hombre me ayudó a incorporarme y me ofreció agua. Parece ser que me desmayé a la entrada del túnel, los lugareños me encontraron cuando llegaron a recoger plantas silvestres. Me trasladaron al hospital, donde dormí durante varios días, la fiebre fue terrible. En el hospital, me enteré de que Takeda estaba desaparecido. La policía vino a verme, ya que no era normal en el estado en el que me encontraron en ese lugar. Les conté toda la historia, no parecía que la creyeran. Igualmente, les conté que el último lugar donde lo vi fue en el túnel. A las pocas horas me informaron de que habían encontrado el cuerpo de mi amigo. Le habían prendido fuego, murió intentando escapar del túnel. Además, le faltaba una mano. Decidieron bloquear las entradas del túnel después de eso. La policía no pudo comprobar que la aldea existía. Cuando ellos llegaron, no había rastro de seres humanos por allí. La aldea estaba abandonada, pero, parecía que llevaba años así. Según me dijeron, años atrás hubo un gran suceso en el que un hombre mató a 33 personas en la aldea y luego prendió fuego a lo que quedaba. Pensaron que me inventé toda la historia para matar a mi amigo. El cuchillo que utilicé para cortar la mano invisible, en realidad cortó la de Takeda. Esa fue una prueba suficiente como para culparme de su asesinato. Ahora espero a que mi condena de muerte se haga efectiva. No maté a mi amigo, pero, sin duda, lo condené a morir. Nossa,